El cuerpo humano es un templo, pero nos han hecho creer que Dios mira con desprecio a aquellos seres homosexuales. Durante siglos, la religión ha utilizado la Biblia como una herramienta de condena, ocultando que, en las profundidades de los textos, la sexualidad diversa es en realidad un mapa de energías sagradas. Hoy vamos a desenterrar los 11 secretos bíblicos de la homosexualidad que la Iglesia ha decidido ocultar. Comencemos. El primer secreto oculto reside en la palabra arsenokoitai. Este término, utilizado por el apóstol Pablo, ha sido la piedra angular de la condena moderna, pero la realidad etimológica es muy distinta. Los antiguos griegos no tenían un concepto para la orientación sexual como la entendemos hoy. Esta palabra no se refería al amor entre iguales, sino a la explotación económica y sexual en los templos paganos. Era un término que denunciaba el abuso de poder, no la unión del alma. Al traducir esto erróneamente, se creó una herida en la espiritualidad que solo la verdad puede sanar. Esta comprensión nos abre paso a una transición necesaria hacia la naturaleza misma de nuestras leyes. Es aquí donde encontramos el segundo secreto sobre la verdadera esencia de lo natural, un concepto que ha sido retorcido hasta el cansancio. En la epístola a los Romanos se habla de actos que van contra naturaleza. En nuestro idioma moderno, la naturaleza se entiende como una ley biológica inamovible, casi como la gravedad. Pero en el griego koiné de la época, la palabra physis se refería a la costumbre social, al orden establecido por la tradición de un pueblo. Para un judío del siglo I, lo natural era seguir los ritos de sus ancestros, y lo antinatural era adoptar las costumbres de los opresores romanos. No se estaba juzgando la biología del deseo, sino la traición a la identidad espiritual propia para seguir modas extranjeras que incluían rituales de dominación. Y si seguimos el rastro de luz que dejan estas revelaciones, llegamos a una de las historias más hermosas y menos comprendidas de toda la Escritura. Aquí reside el tercer secreto oculto en el pacto de las almas, personificado en la unión entre David y Jonatán. La Biblia no escatima en detalles al describir que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, usando el término hebreo kashar, que significa anudar o tejer permanentemente. Cuando Jonatán se despoja de sus ropas y sus armas para dárselas a David, no solo está renunciando a su trono, sino que está realizando un ritual de entrega total que en el mundo antiguo simbolizaba que dos personas se convertían en una sola entidad espiritual. David, al final de la vida de su compañero, declara que el amor de Jonatán era para él más maravilloso que el amor de las mujeres. Esta no es una hipérbole poética, es el reconocimiento bíblico de que existen conexiones de espíritu que superan las estructuras reproductivas y familiares, demostrando que el amor sagrado tiene dimensiones que la religión institucional ha intentado ignorar por puro temor a lo desconocido. Caminando por este sendero de verdades recuperadas, debemos enfrentarnos a una figura que ha sido marginada y que, sin embargo, es clave para la inclusión divina. Se trata del cuarto secreto sobre el lugar sagrado de los eunucos y aquellos seres que Jesús mismo validó con una autoridad que desafiaba la ley de Moisés. En el Evangelio de Mateo, el maestro habla de aquellos que son eunucos desde el nacimiento. Para el oyente de aquel tiempo, el eunuco representaba a todo individuo que no participaba en la norma heterosexual de procreación. Eran los excluidos del templo según el Deuteronomio. Pero Jesús, en un acto de rebelión mística, abre las puertas del reino de los cielos para ellos, afirmando que su condición no es un impedimento, sino que puede ser incluso un camino de santidad. Esta es la revelación de que la divinidad no tiene un molde físico único, y que las identidades que hoy llamamos diversas siempre han tenido un asiento reservado en la mesa del Creador, mucho antes de que los hombres levantaran muros de doctrina. Esta apertura nos lleva a considerar la composición misma de nuestra especie desde el origen. Existe un quinto secreto de la androginia divina en el Génesis que suele pasar desapercibido en las lecturas dominicales. El texto hebreo dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó». Los antiguos cabalistas y estudiosos del misticismo aseguran que el primer ser humano, el Adán primordial, contenía en sí mismo ambas polaridades en perfecto equilibrio. La división en dos sexos fue una etapa posterior de la manifestación material, pero el espíritu original es uno,
y es completo. Si fuimos creados a imagen de una deidad que trasciende el género, entonces nuestra búsqueda de amor no es más que el intento del alma de volver a esa unidad original. La atracción entre personas del mismo sexo puede entenderse desde esta sabiduría oculta como la resonancia de una polaridad espiritual que busca su complemento más allá de la carcasa física, recordándonos que somos chispas de una luz que no conoce de machos ni hembras. A medida que profundizamos, el lenguaje vuelve a ser la llave maestra para abrir puertas cerradas. Nos topamos con el sexto secreto oculto tras la palabra malakoi, un término que aparece en las listas de exclusión y que ha sido traducido injustamente como afeminados. En el mundo antiguo, ser un malakos no tenía nada que ver con la gestualidad o la orientación sexual. La palabra significa literalmente blando o lánguido, y se utilizaba para describir a las personas que carecían de disciplina moral, aquellos que se entregaban al lujo excesivo, o a la pereza, o que no tenían la fuerza de carácter para sostener sus propios principios frente a la adversidad. Era una crítica a la debilidad del alma y a la falta de autodominio, algo que se aplicaba por igual a hombres y mujeres. Al usar este término para atacar a la comunidad homosexual, la teología moderna ha cometido un pecado de calumnia contra el texto original, desviando una enseñanza sobre la fortaleza espiritual hacia una persecución de la identidad personal. Antes de continuar, si esta información está resonando contigo, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que estas enseñanzas lleguen a quienes las necesitan. Pero la compasión del Maestro es infinita y se manifiesta en los lugares menos esperados. Encontramos el séptimo secreto de la fe del centurión y su amado, una historia de sanación que rompe todos los esquemas. Cuando el oficial romano se acerca a Jesús para pedir por la salud de su país, la palabra utilizada es clave. Aunque muchas traducciones dicen siervo, el término país en el contexto de un centurión soltero en una guarnición romana describía a menudo una pareja joven, un compañero de vida vinculado por un afecto profundo y reconocido socialmente. Jesús, que conocía perfectamente los códigos de su tiempo, no solo no reprendió al centurión por la naturaleza de su hogar, sino que quedó asombrado por su fe. Al sanar al joven a distancia, Jesús dio su aprobación silenciosa pero poderosa a un vínculo que la religión de su época habría condenado. El milagro no fue solo la salud física, sino la validación de un amor que muchos consideraban indigno. Es imperativo entender también por qué se escribieron ciertas prohibiciones que hoy parecen tan severas. Aquí desvelamos el octavo secreto de la protección contra los rituales de dominación presentes en el Levítico. Las leyes que prohibían a un hombre acostarse con otro hombre, como con mujer, no eran mandatos morales sobre el afecto, sino leyes de guerra y de pureza ritual. Los pueblos vecinos de Israel, como los babilonios y los cananeos, utilizaban la violación ritual de los prisioneros de guerra como una forma de humillación y de ejercicio de poder para demostrar superioridad. Además, practicaban la prostitución sagrada en honor a dioses extraños. La ley de Moisés buscaba proteger la dignidad del varón israelita de ser tratado como un objeto de conquista y alejar al pueblo de la magia negra sexual de los alrededores. Separar estas leyes de su contexto histórico para aplicarlas al amor consensuado de hoy es un error de interpretación que ignora el verdadero propósito de la justicia divina. A veces, las historias que parecen más oscuras guardan las lecciones más luminosas si sabemos dónde mirar. El noveno secreto de la hospitalidad quebrantada en Sodoma es quizás el ejemplo más trágico de mala interpretación bíblica. Durante milenios se nos ha dicho que el pecado de esta ciudad fue la homosexualidad, pero la propia Biblia, en el libro de Ezequiel, da la respuesta definitiva. El pecado de Sodoma fue la soberbia, la abundancia de pan y la falta de ayuda al pobre y al necesitado. El intento de agresión a los visitantes de la casa de Lot no fue un acto de deseo sexual, sino un acto de xenofobia y violencia colectiva destinado a humillar al extranjero mediante la violación. Convertir una historia sobre la falta de caridad y la violencia social en un estandarte contra el amor es una de las mayores distorsiones que se han cometido en el nombre de la fe. La sabiduría antigua nos dice que Dios destruye el orgullo y la crueldad, nunca el afecto honesto entre sus hijos.
Llegamos entonces a un punto de inflexión donde la ley se encuentra con la gracia. El 10º secreto de la abolición de las etiquetas en la nueva alianza nos recuerda la promesa de Pablo en su carta a los Gálatas. Al afirmar que en el espíritu ya no existe varón ni mujer, el apóstol estaba sentando las bases para una espiritualidad postgénero. Si nuestra verdadera identidad está escondida con Dios, entonces las categorías con las que nos clasificamos en la tierra son temporales y secundarias. La sabiduría oculta revela que aquellos que han tenido que luchar por su identidad, aquellos que han sido perseguidos y han tenido que buscar a Dios en la soledad de su habitación, porque los templos les cerraron las puertas, han desarrollado a menudo una conexión más directa y auténtica con la fuente. Finalmente, debemos comprender la fuerza que sostiene todo el edificio de la creación. El 11º secreto del amor como la frecuencia suprema es la llave que cierra este ciclo de revelaciones. La Biblia afirma enfáticamente que Dios es amor, y que aquel que permanece en el amor, permanece en Dios. No hay condiciones de género adjuntas a esta promesa. Cuando dos seres se cuidan, o se respetan, se elevan mutuamente y buscan el bien del otro, están activando la partícula divina en su interior. No existe ninguna ley que pueda oponerse al fruto del espíritu. La sexualidad, cuando se vive desde la conciencia y el respeto absoluto, es un canal de luz. El secreto final es que el juicio pertenece a quienes no tienen amor, pues quien ha conocido la profundidad del afecto divino pierde la capacidad de señalar con el dedo y solo puede abrir los brazos. Así hemos recorrido un camino de sombras que se disuelven ante la luz del conocimiento real. Espero que este recorrido por la sabiduría silenciada te haya brindado una nueva perspectiva sobre lo que realmente dicen las Escrituras. Si deseas seguir explorando los misterios de la espiritualidad y la verdad oculta, pues te invito a acompañarnos en este viaje de descubrimiento constante. Hasta la próxima revelación.